en la France, un especial que recorre gran parte de la historia cultural, los reconocimientos, los logros y los personajes más importantes de esta gran nación. Sin discriminar en importancia, conversaremos con hombres y mujeres de ciencia, deporte y arte, para conocer algunos de los detalles más relevantes y logros de sus vidas. Vamos a empezar la conversación con uno de nuestros primeros personajes de la noche, Garçon. Jules Verne es uno de los personajes y de los escritores más reconocidos y más importantes de la historia de la literatura en Francia y en Europa. Es uno de los padres de la literatura de ciencia ficción y de la literatura de aventura. Es el segundo escritor más traducido de la historia entre Agatha Christie y William Shakespeare. Jules, bienvenido. Cuéntenos acerca de su trayectoria literaria, por favor. Nací en Nantes, Francia, el 8 de febrero de 1828. Mi padre quería que yo fuera abogado, pero de muy joven me fui por la escritura. Soy un poeta francés, escritor, dramaturgo. Tengo un hijo y dos hijastras, Michael Verne. Mis libros más reconocidos son El viaje al centro de la Tierra y La vuelta al mundo en 80 días. Nuestro siguiente personaje aquí en La Vie en la France es Jeanne d'Arc, uno de los personajes más revolucionarios de la historia, uno de los personajes más inspiradores también, que es una joven campesina nacida a principios del siglo XV y participó en la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Para empezar vamos a conocer un poco sobre su familia y sobre su infancia. Mi madre era Isabel Romeo y mi padre era Jacques Arc. Eran campesinos. Mi padre, pues siempre vivimos en una aldea muy alejada de Francia, en donde en algunas ocasiones fue incendiada porque a su alrededor habían franceses que estaban aliados a los ingleses. Entonces es por esto que siempre estuvimos en conflicto. Mi padre era granjero, poseíamos 20 hectáreas de tierra y mi padre, aparte de ser granjero, también tenía un puesto en la parte social, en la parte política de la aldea. Él era el que manejaba todo el tema económico y como toda esta parte de los subsidios que se le daban a las aldeas en ese entonces. En septiembre de 1428 yo empecé a tener mis visiones, desde los 13 años, pero digamos que en esta época se intensificaron. Es por esto que tuve la visión de defender a Francia de la invasión inglesa. Ellos iban a invadir Orleans, es por esto que acudí a el rey Carlos VII. Él me unió a un ejército que iba a defender a Orleans y es por esto que me consideraron una heroína, porque logré defender a Orleans y gracias a esto y a otras alianzas logré que Carlos VII llegara a ser rey. Ahora escuchemos sobre la participación de Jeanne d'Arc en la Guerra de los 100 años. El 23 de mayo de 1430, a raíz de la defensa que realicé en honor a Francia, fui capturada por el obispo Pierre Cochon y fui llevada a juicio. En este juicio me declararon culpable. Juan Denford decidió llevarme a la hoguera. Es por esto que fallecí a los 19 años, el 30 de mayo de 1431. Llega el momento de conocer a Louis Pasteur, uno de los grandes científicos también de la historia de Francia, un gran químico, microbiólogo, bacteriólogo, pero también una persona que se interesaba por el arte en su juventud y en sus primeros años. Y entonces él nos va a explicar en este momento cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar la decisión de escoger su vocación, la vocación que le daría el gran reconocimiento a través de la historia. Louis, je m'appelle Louis Pasteur. Yo nací en 1822 en Toul, Francia. Mi padre trabajaba el cuero, en ese tiempo ese oficio se llamaba ser curtidor. Yo me sentí durante mucho tiempo atraído por el arte. Quise ser profesor de artes en una de las universidades de Francia. Sin embargo, terminé estudiando matemáticas y pues luego incursioné en la física, en la biología y en la química. El área profesional en la que más se destacó Louis Pasteur fue la bacteriología. Conozcamos ahora cuáles fueron sus avances más importantes y destacados en este campo. Bueno, algunos de los aportes más grandes que yo pude tener a la ciencia. En primer lugar estuvo la pasteurización, la cual se descubrió gracias a que
observaba las sustancias bajo un microscopio y pude darme cuenta que había unas partículas que podían degradar las sustancias. Entonces también se descubrió, gracias a varios experimentos que realizamos durante mucho tiempo, que al calentar estas sustancias a una temperatura de 44 grados centígrados durante algunos segundos, se podía dejar a esta sustancia libre de los microorganismos que lo pueden afectar. Entonces a esto se le llama pasteurización y aún hoy en día se utiliza. Las vacunas, como bien sabemos, como lo vivimos en la actualidad, son uno de los aportes más importantes para la historia de la humanidad, y Louis Pasteur fue uno de esos grandes científicos que aportó para el desarrollo de este importante campo. Algo también muy curioso sobre la bacteriología es que logramos desarrollar una técnica de esterilización de implementos al calor. Consiste en aplicarle altas temperaturas a diferentes implementos que se necesiten libres de bacterias, y gracias a eso se eliminan todos los microorganismos. Aún hoy se utiliza, sobre todo en la medicina, y esta técnica se llama autoclave. Otro gran avance que logramos tener es descubrir cómo se da el proceso de fermentación, y esto se da gracias a que hay bacterias, hongos y levaduras que pueden modificar las sustancias, tales como la leche o los yogures. Anna-Ville Lafrance llega ahora una pionera de la ciencia, una inmigrante polaca que llegaba a Francia, cambiaba su nombre de María Salomea Slitkowska por Marie. Jessie nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Fui la menor de 5 hermanos, mis padres se dedicaron a la educación. A la FA, el bachillerato, entré en depresión porque en la Universidad de Varsovia no admitían mujeres, por lo que decidí seguir los pasos de mi hermana Bronia y nos fuimos a París, Francia, para estudiar en la Sorbona, y allí me gradué como licenciada en matemáticas y física. Posteriormente me casé con Pierre Curie y después del matrimonio adquirí la nacionalidad francesa, por lo que cambié mi nombre a Marie Sklodowska-Curie. Como ya lo mencionábamos, este personaje fue una absoluta pionera de la ciencia. Hizo unos aportes bastante importantes en el campo de la radioactividad, y además de eso también fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, la primera mujer en ser profesora en la Universidad de París, y en fin, logró muchísimos reconocimientos y muchísimos avances como la primera mujer en hacer muchísimas cosas en la historia. Fue muy gratificante para mí, gané mi primer premio Nobel a Marie, Pierre y Henri Becquerel, también físico francés. Ya luego, 8 años después, gané el premio Nobel en química, y mi hija Irene Curie también ganó un premio Nobel posteriormente. A pesar de los obstáculos, Marie Curie fue una persona bastante sencilla, bastante honesta, una persona que logró sobreponerse a sus condiciones y a temas que eran bastante difíciles para la época, y más allá de eso hizo aportes en la sociedad y en la humanidad sobre los cuales vamos a conocer en este momento. Yo doné mi vida a la ciencia, y más que los premios y los reconocimientos, creo que mi mayor aporte fue haber dejado las puertas abiertas para que las mujeres hicieran lo que quisieran. Creo que mi mensaje fue muy claro, y nosotras, las mujeres, al igual que los hombres, somos inteligentes y podemos lograr cosas increíbles. Conozcamos ahora a Napoleón Bonaparte, uno de los militares más exitosos y más importantes a través de la historia, un gran matemático y un personaje con una infancia algo difícil que lo impulsó y que lo llevó a ser uno de los grandes conquistadores y emperadores de la historia. El 15 de agosto de 1769 yo nazco en Ajaccio, exactamente la capital de la Costera. Desde muy pequeño desarrollado con las matemáticas, pero a la guerra, siempre enfocado a la guerra, a la milicia. Exactamente cuando tengo 27 años, cayó la guerra de Rivoli, donde desterramos a los austriacos, y estamos ahí, siempre destinados al imperio. Pero infortunadamente el pueblo de Francia no me quiere seguir en esta idea. 1799 marcaba una época bastante difícil para la Francia, y es por eso que en esa época y en ese exacto momento Napoleón toma la decisión de hacer un golpe de estado en su país. El 9 de noviembre de 1799 es cuando realizó este golpe de estado, exactamente el golpe de Brumario, donde ya nos apoderamos como tal referente al imperio.
estamos sobre la Revolución Francesa. Nuestro ideal es en el año 1800 desterrar a los austriacos, exactamente en la batalla de Marengo, donde vamos y enfocados a hacer firmar el acuerdo de paz de Lunenburg, ahí con los austriacos, porque ya mi pueblo francés está conmigo. Conozcamos y escuchemos sobre Napoleón acerca de su destierro y su caída y la caída de su imperio. 2 de diciembre de 1804 soy coronado emperador por parte del padre Pío VII en Notre Dame. Vamos enfocados y mentalizados en conquistar toda Europa, desde España, Italia, más. Pero Gran Bretaña se alía con los rusos y afortunadamente tenemos este golpe, esta batalla que perdemos en la batalla de Waterloo, donde tenemos que perder, y soy desterrado a la isla de Santa Elenita por los ingleses, y el 5 de mayo ya no vivo más. Estos son los aspectos más importantes sobre los orígenes y los primeros años de Gabrielle Chanel, una de las diseñadoras de alta costura más importantes de la historia. Mi nombre real es Gabrielle Chanel. Nací el 19 de agosto de 1883 en Ciumegh, Francia, en un humilde pueblo francés. Mis padres son Eugene Jean Duval y Albert Chanel. En el orfanato de Aubazin, Gabrielle Chanel aprendió los aspectos más importantes sobre los aspectos más básicos sobre la costura. Más adelante, en Moulins, obtuvo su primer trabajo como ayudante también en un taller de costura. Su principal vocación, que sería buscar un lugar en el mundo artístico, le dio su apodo como Coco gracias al cabaret. Pero a partir de ahí, desafortunadamente, su historia no fue la más afortunada y la más afortunada. Es por esto que se inició en la costura y nos va a contar acerca de ello. A los 21 años conocí a Etienne Balsan y comencé a vivir con él en el castillo Royal. Ahí comencé a rodearme de la alta sociedad y para ese entonces ya era conocida por mi estilo elegante y sobrio. Además diseñaba mis propias prendas y sombreros para mis amigos más cercanos. Más adelante conocí a Arthur Capel y le confesé mis deseos de abrir una tienda. En 1910 con su ayuda lo hice en el número 21 de París. En una época difícil en la que el mundo atravesaba por la Primera Guerra Mundial, Vogue decide nombrarla a ella y decide destacarla a ella como una de las personas más influyentes de la sociedad en el momento, y gracias a sus diseños disruptivos, a sus diseños elegantes, funcionales, se logra convertir en un personaje bastante importante de la moda y de la sociedad francesa. En 1918 fundé mi boutique más icónica en el número 31 de la Rue Cambou y en ese momento ya contaba con más de 300 empleados. Desde ese momento Coco Chanel es la marca más relevante de la moda y es un referente de elegancia y sobriedad. Ahora llega Zinedine Zidane, un hijo de migrantes argelinos que en su infancia se destacó y se interesó bastante por el bádminton, por el judo. Era una persona bastante cercana a los deportes. Mi nombre es Zinedine Zidane, debuté en el Cannes en 1989, después estuve en el Giroud de Bourdes y finalmente me fui a la Liga Italiana, donde jugué en el Juventus de Turín, para después pasar al Real Madrid y ser parte de los Galácticos. Cuando fiché por el Real Madrid como jugador fue una gran ilusión, ya que estuve con jugadores como lo eran Figo, Ronaldo y David Beckham, y los cuales nos nombraron los Galácticos. La estrategia principal, más que todo para ganar esas 3 Champions consecutivas con el Real Madrid y además debutando como entrenador en 2016, fue más que todo, digámoslo, un poco de suerte, también podríamos decirlo, pero más que todo el trabajo en equipo que se hizo ahí. Eso es todo por hoy en La Vie en la France. En nuestro próximo programa seguiremos conociendo acerca de las figuras y de los personajes más importantes de la historia a nivel mundial. No se pierdan nuestras próximas emisiones y contamos con su sintonía.